9 de la mañana, 26 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad porque hoy se conmemora el Día Internacional del Parkinson. Y es en este marco que les proponemos conocer el trabajo que se realiza en el programa de educación y rehabilitación en la enfermedad de Parkinson para pacientes, familias, cuidadores también del Hospital de Clínicas. Y es para ello que recibimos a sus coordinadoras, a las psicólogas Gabriela Montado y Eliana Cortinas. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar definiendo un poco, ¿no?, qué es el Parkinson, que quizá uno lo primero que piensa es el movimiento involuntario, aunque también existe el de rigidez. Sí, exactamente. Pero para abordar un poco la globalidad o la complejidad de los factores que componen, ¿no?, esa enfermedad. Desde ya, primero que nada, agradecerles a ustedes por estar participando hoy, porque nos interesa mucho acercarle a la gente la información de cómo funciona el programa, ¿verdad? La enfermedad de Parkinson, que debe su nombre al doctor James Parkinson, quien descubrió esta enfermedad en el año 1817, y hoy se conmemora el Día Internacional de Parkinson porque es la fecha de su nacimiento, ¿verdad? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad multisistémica, si bien es cierto que, por supuesto, principalmente es una enfermedad neurológica, es una enfermedad lamentablemente hoy todavía sin cura, si bien se han hecho muchos avances. Hoy por hoy también existe, más allá de todo lo que es la medicación, que ha ido avanzando muchísimo, que ha ido progresando muchísimo, también existe en algunos casos casi excepcionales la posibilidad de la terapéutica quirúrgica. Pero bueno, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, irreversible, pero si bien esto puede asustarnos un poco, sí podemos mejorar lo más posible la calidad de vida de los usuarios. Y es eso a lo que nos dedicamos justamente en el programa de Parkinson. ¿Cómo es el abordaje? Porque no solamente es con la persona, sino con los familiares. Porque mi pregunta apuntaba a la complejidad de los factores. Ok. Me parece que puede haber dos cosas. Una vinculada a la enfermedad que se desencadena y otra al impacto psicológico que tiene asumir un diagnóstico y saber que no te puedes curar de eso, ¿no? Claro, por supuesto. Esto es algo de lo que siempre se trabaja con los pacientes, ¿no? O sea, recibir un diagnóstico de Parkinson siempre implica un impacto. Además, depende de la edad. Hay personas jóvenes que ya se diagnostican con Parkinson y entonces ahí el impacto suele ser mayor. Y bueno, lo que nosotros proponemos es un abordaje integral, o sea, desde distintas áreas, del área del lenguaje, la deglución, o sea, el área de la fonoaudiología, para trabajar esos aspectos, porque la movilidad afecta también esa parte muscular, ¿no? El área de la fisiatría, para justamente mantener lo más posible con actividad física el buen estado físico, ¿no? Y el área psicológica, que es la nuestra, porque en el Parkinson hay mucho componente emocional, o sea, el Parkinson ya de por sí implica, sentimientos de depresión, angustia. Y por supuesto que el saber ser portador de esta enfermedad los agrava, Y bueno, y lo que nosotros proponemos es un tratamiento grupal en todas esas áreas, y abarcando también, como tú decías, a los familiares, a los cuidadores que están absolutamente involucrados y que también necesitan orientación y mucho apoyo para poder sostener esta situación, ¿no? ¿Han notado los cambios mientras repasábamos toda esta información, ¿no?, de la importancia también que el entorno esté preparado psicológicamente, pero también en la atención que se le brinda? Imagino muchas veces hasta en la alimentación que se puede brindar, cómo picar determinados alimentos o no. Voy desde lo más macro a lo más pequeño. Claro, eso es fundamental. ¿Y ustedes han notado esa diferencia, sobre todo en el entorno de los pacientes? Yo creo que sí. A ver, nosotros siempre decimos que, como recién decía Eliana,
la enfermedad no solo afecta al que padece la enfermedad, sino a su entorno cercano. Entonces es muy importante, una de las características del trabajo grupal es poder verse reflejado en otros. O sea, al otro de alguna manera le pasa lo mismo que a mí, ¿no? O más o menos. Entonces, poder compartir experiencias, poder compartir tips, entre comillas, de lo que significa, por ejemplo, cómo ayudar al otro, cómo, por ejemplo, el familiar que a veces quiere ayudar y puede llegar a entorpecer. Exactamente. Entonces, cómo regular el vínculo, ¿verdad?, entre uno y otro, de manera de no apurarse y terminar quizás obstaculizando algo que el propio paciente puede hacer por sí mismo, ¿verdad? Y por supuesto cuidar a los cuidadores. O sea, es un lema bien conocido que no se puede cuidar a otros si no nos cuidamos a nosotros mismos. Por eso es que, digo, el grupo de apoyo a familiares y cuidadores también es de mucha relevancia. Así que, ¿cuánta gente participa del programa? Es decir, usuarios, familiares. El programa han participado unas 1000 personas aproximadamente en total hasta ahora, desde el 2016, perdón, que es el momento en que se inició el programa. Aproximadamente 50% son familiares y 50% son usuarios, pacientes de la enfermedad de Parkinson. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo es? Mencionabas instancias grupales, de compartir experiencias, pero ¿cómo funciona? ¿Es temporal? ¿Es un apoyo permanente? Claro. A ver, el programa, por un lado, funciona en el Hospital de Clínica, en el piso 3 ala este, y está dirigido a todos los pacientes y familiares con enfermedad de Parkinson, sea del medio público, del sistema público, privado o mutual, sin costo. Allí funcionamos los días miércoles de 14 a 17 horas y hay dos tipos de modalidades de trabajo. Uno es lo que nosotros llamamos el grupo cerrado, que quiere decir que son los pacientes que se incorporan por primera vez al programa. Pacientes tienen una secuencia de 10 instancias consecutivas en donde trabajan con las distintas áreas, como señalaba Eliana: apoyo psicológico, fonobiológico y fisioterapéutico. Entonces, luego de eso también y al mismo tiempo funcionan los grupos, lo que llamamos los grupos abiertos, en las mismas áreas, en el mismo horario, y después de haber transitado esas 10 semanas, pueden incorporarse y permanecer el tiempo que quieran. Nosotros venimos trabajando desde el 2006 ininterrumpidamente hasta el momento. Esperamos seguir haciendo. Inclusive durante la pandemia, ¿no? O sea que fue un desafío muy grande por el hecho de que, bueno, y pudimos gestionarlo, ¿verdad? Trabajar por Zoom. En este día del Parkinson, más allá y excediendo un poco el trabajo únicamente que realiza la asociación, ¿a qué tenemos que estar atentos todos? Digo, porque seguramente el abordaje que se haga desde más temprano también lleva a un estilo de vida mucho más acorde, ¿no? Por lo menos a lo más normal. ¿Qué síntomas son esos que tenemos que estar atentos? Ustedes hablaban del tema depresivo, los movimientos, la rigidez. Sí, es muy variada la enfermedad de Parkinson. Siempre se dice que no hay dos Parkinson iguales. Entonces la sintomatología de inicio puede ser variada también. A veces es dolor, temblor en alguno de los miembros es como lo más frecuente y lo más fácil de detectar, digamos. Pero a veces es dolor en uno de los miembros, por ejemplo, de los miembros superiores muchas veces, o inferiores también, ¿no? Y bueno, y esto que hablamos también, trastornos del sueño, depresión, esos ya son los síntomas no motores que se llaman de la enfermedad, y entonces por eso es más difícil como asociarlos con la enfermedad, con una posible enfermedad de Parkinson, ¿no? Hasta que no se manifiestan síntomas motores, que puede ser rigidez o temblor, es más difícil de detectar, ¿no? ¿Y hay edades donde se empieza a detectar más que hay una prevalencia entre la población que tiene Parkinson? En realidad, el comienzo varía muchísimo. La prevalencia, no tengo presente totalmente, pero 65 años aproximadamente. ¿Es como una donde se manifiestan más estos síntomas? Claro. Sí. En general, sí. Lo que iba a agregar también es que hay síntomas premotores o no motores, como decía recién Eliana, que a veces son imposibles de asociar o muy difíciles de asociar, como por ejemplo la hiposmia, ¿verdad? Que fue un síntoma que nosotros conocimos tanto
La falta de olfato, ¿no? Que fue lo que se dio Habla tanto de con el COVID. transmisores neuronales que no están funcionando Que no bien, están por funcionando. ejemplo. ¿Está? Entonces hay algunos síntomas. Por eso, a ver, a veces es difícil para un neurólogo, que es en general es quien diagnostica la enfermedad, detectar algunas cosas porque el paciente no puede asociar que la hiposmia o la constipación, por ejemplo, puedan ser síntomas premotores de la enfermedad. Pero bueno, es importante. Si pudiéramos hacer como una cuestión comparativa, obviamente que un tratamiento de Parkinson requiere abordaje farmacológico, Totalmente. ¿verdad? Se requiere tomar medicación. Totalmente. ¿En qué proporción también este abordaje colabora con la recuperación? No se puede hablar, pero con una buena calidad de vida. Alguien que solo toma medicación y no participa de este múltiple abordaje, ¿le va peor que el que sí hace las dos cosas, por ejemplo? Sí, hay investigaciones. En el programa mismo se hacen investigaciones para justamente ver los resultados de la intervención en este programa, y hemos observado que sí, que hay una mejora significativa de la calidad de vida en las personas que concurren y que mantienen su concurrencia. Es muy importante el tema de las redes que se generan, ¿no? También las redes entre los mismos pacientes, ¿no? Como decía Gabriela, el sentirse parte de una comunidad, digamos, ¿no? Tener una pertenencia, eso es fundamental, y además para ellos es como apropiarse de alguna manera de su enfermedad, ¿no? Claro, hay muchos mitos alrededor del Parkinson también, ¿no? Como que te va a temblar todo y no vas a poder hacer nada el resto de tu vida, por ejemplo. Hay muchos miedos, sí. Claro. Sí, cuando se recibe un diagnóstico hay muchos miedos, y eso es de las cosas que apuntamos. Cuanto antes una persona recibe el diagnóstico de enfermedad de Parkinson y además de su tratamiento farmacológico fundamental, recurre a un programa como por ejemplo el de Prempar, antes va a poder trabajar sobre esos miedos que pueden ser muy invalidantes, o por ejemplo la familia también, como decía Gabriela, esas preocupaciones a veces hasta excesivas, ¿no? Que bueno, no hagas esto, no hagas lo otro, no camines, no salgas Se empieza a limitar solo. al paciente. Claro. Se empieza a limitar en cuestiones que capaz que no las requeriría. Antes de tiempo, claro. Y es todo lo contrario, porque los últimos congresos y cada vez más han dado cuenta de que el movimiento, la actividad física, es un factor esencial para el mantenimiento de la buena calidad de vida. Y eso es parte de lo que hace el programa, además También. la rehabilitación en agua. Exactamente. Capaz también. que podemos abordar un poco más qué estaría tipo bueno de contar actividades físicas y de las otras, ¿no? Recreativas, tal vez hasta más lúdicas, que muchas veces se aplican, porque hoy mencionaban las charlas con los primeros pacientes que se acercan, pero después, ¿cuál es el otro abordaje que se realiza en el programa? Bueno, respecto a la parte física, lamentablemente no pudo estar con nosotros Virginia Pomar, que es la fisiatra que participa junto con otras fisioterapeutas. También se hace rehabilitación física por Zoom como parte del programa, también en otro día, para los que no pueden concurrir. Y bueno, como decía Gabriela, es fundamental, consiste en un montón de ejercicios que pueden ser, sí, se les trata de dar un abordaje lúdico, incluso con música, pero fundamentalmente es mantener la actividad física lo más posible, lo más intensa posible, lo más frecuente posible, también apuntando a que ellos mismos lo mantengan esto en casa, lo practiquen luego. Porque eso Claro, que no sea el padecer, ahí tengo que ir a la Claro. rehabilitación, como muchas veces se puede llegar a pensar, sino que sea un entorno, lo más ameno posible y disfrutable. Eso es lo que nosotros vemos en nuestro trabajo, y es muy gratificante también para nosotros, ¿no? Que para ellos es al contrario, están esperando el día que les toca ir al hospital, porque además se encuentran con un montón de amigos, digamos, y bueno, y es también el día en que sienten que hacen algo por su enfermedad, ¿no? Porque por eso una cosa es sufrir pasivamente y otra una cosa es enfermedad. ser protagonista y tener acciones para sentirse mejor, ¿no? sentirse. Estamos pasando ahí el teléfono por si alguien, siente que puede obtener información para comunicarse con ustedes. Ya para ir cerrando, me gustaría preguntarles si ustedes desde el 2006 que empezaron a trabajar en este abordaje, ¿han visto algún cambio? Es decir, ¿hay más incidencia que antes? ¿Empiezan más jóvenes o no?
La verdad que para contestar esta pregunta tendría que tener datos como más exactos y más estadísticos, que no los tengo en este momento, no los tenemos en este momento, y no me gustaría decir una cosa por otra. No quiero arriesgarme a decir algo que no corresponda. Lo que sí es cierto que cuando el Parkinson aparece en edad más temprana, impacta mucho más. Impacta más, por supuesto, en el paciente que tiene esa edad, en el entorno, ¿verdad? Vemos que los familiares quedan mucho más choqueados, claro, mucho más no me gusta traumados, pero más choqueados por este es diagnóstico, que después se puede ir metabolizando, ¿cierto? Pero no quisiera decir un número, o sea, una estadística que no tengo, por lo menos no tengo presente en este momento. Bueno, además seguramente mejoraron los mecanismos de diagnóstico. Totalmente. Entonces hay más casos porque hay mejor diagnóstico. Bueno, también, yo creo que eso tiene que ver... tempranos, perdón, que te interrumpí. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la difusión de la enfermedad. O sea, qué es lo que es de esperar, o cuáles son los síntomas, o qué es lo que pasa en la enfermedad de Parkinson. Por eso también en el programa nosotros tenemos lo que llamamos las charlas plenarias, que son una vez al mes y está abierta a todo público, que actualmente la estamos haciendo en formato híbrido, o sea, presencial, en el anfiteatro del piso 2 del Hospital de Clínica, los cuartos martes de cada mes a las 12 horas. Y allí participan expertos en diferentes temáticas, en diferentes temas de la enfermedad, y con la edición de esas charlas es que se publican, ¿no?, estos libros que se hace anualmente. Y claro, la difusión hace que las personas estén más permeables, ¿no?, más sensibles a lo que pueden ser los síntomas, para poder consultar lo más tempranamente posible. Gabriela y Eliana, también el Hospital de Clínicas, espero no estarme equivocando, ha avanzado mucho en programas. No sé por qué se me viene a la mente aquel programa con electrodos y demás que se aplicaban a nivel... ¿Eso también ustedes han notado una mejora en los pacientes? Era algo que se empezaba a hacer no hace tanto tiempo y ya se estimaba que podía tener una mejora significativa, por lo menos en el estilo de vida de estas personas, ¿no? Creo que tú estás hablando de la cirugía en la enfermedad de Parkinson. Donde se aplicaban. Sí, unos dispositivos, ¿no? Sí. ¿Eso está mejorando? ¿Han notado también en los usuarios? Se hace y avanza, digamos, también, o sea, el Uruguay a través del Hospital de Clínicas está en un nivel avanzado respecto a estas cirugías, que, sin embargo, debemos decir que no son de aplicación universal. O sea, no todo paciente que tiene la enfermedad de Parkinson está habilitado para el tratamiento quirúrgico. Esto lo aclaramos porque muchas veces se generan como muchas expectativas, ¿no? La cirugía tiene una serie de requisitos, que sería como largo enumerarlos ahora, para realmente poder acceder a ella, ¿no? Además de que tenía un costo económico elevado y actualmente se ha aprobado que se comienza a financiar por el FONASA, el Fondo Nacional de Recursos, perdón. Entonces, bueno, eso va a facilitar el acceso, sin duda. No, va a facilitar. Igual, perdón, una aclaración, que esto no es parte del programa, ¿no? No es parte del programa. Me imagino. Ahí trabaja la cátedra de neurocirugía en el Hospital de Clínica, a donde hay que consultar por este tema. No es dentro del programa, porque por ahí se acercan y no les podemos dar respuesta. Sí le podemos dar un contacto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.